Apárteme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que les he llamado. Así que, después de ayunar, orar e imponer las manos, los despidieron. ¿Qué tenemos de enseñanza en esta primera parte? Hechos 13, del 1 al 3. Que el Espíritu Santo habló, apartó a Bernabé y a Saulo, y sobre todo que vemos una iglesia que estaba ayunando y orando. Y nosotros somos una iglesia que oramos y ayunamos. Y a Dios le agrada lo que hacemos. Por eso Él está con nosotros. Él nos ama, nos cuida y nos bendice en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven, esté con nosotros. Anhele el Espíritu Santo. Ahí donde usted está, diga, Espíritu Santo, te necesitamos tanto. Háblanos, Espíritu Santo, en cada oración, en cada ayuno, en cada servicio. Necesitamos, Espíritu Santo, que estés con nosotros. Van a Chipre. Antioquía fue donde primero se habló de los del camino. Y los del camino son los que seguían a Jesús, incluyendo los discípulos. En Chipre, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a todos, también a un Juan como ayudante. ¡Qué bendición! Esos discípulos estaban tan activos, tan llenos del Espíritu, que iban, y si vamos a leer y terminamos leyendo Hechos, usted va a ver cómo fueron recorriendo cada ciudad, cada isla, cada sitio donde iban predicando y dejando la palabra del Señor. El 5, dice ahí, recorrieron toda la isla. Es como decir que recorramos todo Deerfield o en la ciudad que tú vivas. La recorrieron toda. Y eso es un ejemplo. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío, judía, llamado Bar-Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador también era hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Yo quiero que pensemos en esto. Cuando estaba estudiando me di cuenta de eso. ¿Cómo es posible que los hechiceros y todos estos están al lado de los gobernadores de todas las personas, van por el pueblo enseñando y no tienen persecución? No los persiguen. Pero aquel que lleva el nombre de Cristo Jesús, aquel que va llevando las buenas nuevas, aquel que va predicando, tanto en nuestras casas, los vecinos, familiares y en muchos lugares, se nos prohíbe. Vamos a predicar frente a un negocio, que no, en una estación de gasolina tampoco. Por donde caminamos también hay tropiezo. Y entonces nos toca seguir por teléfono con nuestras amistades, nuestros amigos, y en el momento donde podamos salir e ir a algún lugar, tomar ese lugar y predicar de Cristo. Entonces vea lo que pasa en el 8. Pero Elimas el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar la fe al gobernador. Imagínate, se oponía, distraía, manipulaba para que este hombre no recibiera la palabra. Pero el poder de Dios y la autoridad que tenía Pablo, sucedió lo contrario. Vamos a escuchar. El gobernador, entonces Saulo, o sea Pablo, lleno. ¿Cómo estaba lleno? ¿Cómo estaba lleno, hermanas? Lleno del Espíritu Santo. Clavó los ojos de Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrá ver la luz del sol. Al instante,
cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. O sea, cayó sombra y oscuridad. ¿Se acuerda cuando cayó sobre Pablo? Fueron escamas. Pero aquí cae sombra y oscuridad. Tinieblas cayó sobre él. Y mira el 12. Vean el milagro. Tú haces el milagro así sea reprendiendo al enemigo. Tú haces el milagro aunque le digan que no. Nosotros estamos estudiando el seguir predicando la palabra, el seguir yendo a evangelizar, porque no podemos callar. La Biblia nos enseña en Hechos que no podemos callar. Dice, al ver lo sucedido el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Este episodio, en vez de traer una confusión, lo que hizo fue que el gobernador creyera por las maravillas. ¿Por qué? Porque al instante Pablo, lleno del Espíritu Santo, le habló y le dijo las cosas que eran. Ahora mi pregunta es, ¿por qué a un hechicero no lo persiguen? ¿Por qué a un hechicero lo dejan? ¿Por qué un hechicero se acerca a grandes hombres de Dios en sus cargos que tenían? ¿Y por qué el que predicaba de Cristo era preso, callado, golpeado? Y a mí mismo Cristo Jesús, encarcelados, golpeados, no, y huyendo para que no los asesinen, porque es terrible. Entonces ahí vemos cómo las tinieblas se oponen al evangelio. ¿Y por qué muchas veces no lo hacemos? Porque el enemigo se opone. Y ahora dice acá, vamos al 13. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. O sea, estaban tan ocupados, tomaban todo lo que hoy en día es Grecia, parte de Turquía, Jerusalén, y no tenían los carros, y no tenían aviones, pero recorrieron todas las ciudades e islas. Sí. Amén. Ellos por su parte siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Tenían hambre y querían que él hablara, pero siempre venía la oposición. La oposición siempre va a estar, pastores. La oposición siempre va a estar, hermanos. Y no van a querer que tú hables en tu propia casa. Está toda tu familia y tú no sabes ni qué hablar. Pero todos los temas que se pongan, fluyen. Hable de Cristo y la gente dice ya. O se van o se acabó la reunión. Sí. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escuchadme israelitas. Ellos han hecho casi en cada capítulo, ha habido predicaciones de ellos y han hablado desde el principio hasta los días. Y fíjate esta predicación que no voy a parar hasta terminarla. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escuchadme israelitas y ustedes los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. 19. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, Dios dio a su pueblo la tierra de ellos en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios le asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Está contando porque había gente que no conocía la historia. No sabían lo que estaba pasando. Y había que hablarles para que supieran en qué estábamos y qué había pasado anteriormente.
El 21. Entonces pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis. Dios los gobernaba. Dios era el rey. Claro, espiritual porque no lo veían, como hoy está en nosotros, no lo vemos. Pero era el rey y el pueblo se antojó de lo que tenía el mundo. Queremos rey. Sacaron a mi Dios para traer un rey humano. ¿Y qué pasó con Saúl? Problemas. Y de ahí en adelante, más problemas. Hasta que vino Cristo, venció el pecado, la muerte, está sentado a la derecha del Padre, recuperó lo que habíamos perdido, pero no paran de perseguirnos. Sí, y 450 años duraron 450 años en Egipto, es mucho. Amén. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Dios quiere gente conforme a su corazón. ¿Cómo está tu corazón, hermano, hermana? Tú que me escuchas, tú que estás aquí, o tú que lo ves por los medios de comunicación. ¿Cómo está tu corazón? Un corazón obediente a Dios, un corazón fiel, un corazón sincero, un corazón lleno de bondad, misericordia, amor, un corazón que no miente, un corazón que no guarda envidia, un corazón que no está lleno de ambición, un corazón que perdona. ¿Cómo está el corazón? Porque el Señor se agradó de David porque era un hombre conforme a su corazón. David se equivocó, yo me puedo equivocar, pero David inmediatamente pedía perdón. No diga, Señor, si en algo te he ofendido. No, reconozca en qué lo ofendiste. Señor, te pido perdón porque hoy me faltó fe. Señor, te pido perdón porque hablé lo que no debía. Señor, te pido perdón porque me dijiste que orara y no lo hice. Señor, te pido perdón porque a esa persona no he podido perdonarla. Tuve ambición, Señor, quita la ambición de mi vida. Tuve rabia. Todo tenemos que decírselo al Señor, porque el Señor dice conforme, si Él dice que David tenía, si Él dice que Daniel tenía un corazón conforme a Él, y dice, Él realizará todo lo que yo quiero hacer. Imagínate, pastor, imagínate, hermanos, que el Señor busque el corazón tuyo, mío, de ustedes, que podamos hacer lo que Dios quiere hacer, que hagamos lo que a Él le agrada. Por eso en todo momento tenemos que preguntar, ¿es tu voluntad? Lo que sea la voluntad de Dios, sea que nos duela, que no nos guste o que nos guste, démosle gracias a Dios, porque Él está buscando que nuestro corazón se parezca a Él y no molestarnos porque no nos salieron las cosas como habíamos pensado, porque no es como queremos, es como Él quiere. Y eso es lo que el Señor quiere, un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque Él realizará todo lo que yo quiero. Y ahí es donde molesta, cuando el siervo de Dios entiende muchas cosas y dice no puedo, la gente quiere que lo haga. No puedo hacer eso, no puedo ir. ¿Por qué? Porque yo he sentido de parte de Dios que no puedo. Pero eso no le gusta al hombre. Al hombre le gusta, y no todos los hombres, pero los que no conocen del Señor, que desobedezcamos al Señor. Entonces, el 23, de los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Mira, qué lindo mi Jesús. Ya estaba dispuesto, ya estaba nombrado, ya se había dicho. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel.
Cuando estaba completando su carrera, Juan decía, ¿quién suponen ustedes que soy? ¿Quién supone ustedes? Los que no conocen de Cristo, ¿quién supone que es Cristo cuando le hablamos? ¿Entenderán que es el hombre de Dios? ¿Entenderán que es el enviado de Dios? ¿Entenderán que es Jesús? Porque nosotros tenemos que seguir predicando y me impacta ahí que seguí leyendo hoy todo Hechos y recorrían todo, no dejaban nada sin recorrer, con todas las amenazas, pero lo hacían. ¿Que tenemos amenazas hoy? Sí. Vamos a Walmart afuera, o vamos a Target, o cualquier tienda, a predicar. ¿Y qué nos dicen? Por favor, no prediquen aquí, pueden salir o les llamamos a la policía. ¿Por hablar de Cristo? Pero si están haciendo otras cosas, no dicen nada. Sigamos predicando. Sigamos. Donde Dios nos permita, vamos a ir. Ok, sigamos. No soy aquel, miren. Después de mí viene uno quien no soy digno de siquiera de desatarle las sandalias. A mi Cristo Jesús, que murió por nosotros, ¿cuánto no debemos rendirle homenaje? Si estos hombres, por morir por Cristo, no les importaba e iban, aunque sabían que podían morir, iban. Entonces, hay que avivar, por eso se llama avivamiento, despertar. Dice, hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús. Imagínate, los habitantes de Jerusalén. En Jerusalén no se conocía de Cristo. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar, después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él. Lo bajaron del madero y lo sepultaron, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros le anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo salmo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron las palabras: yo le daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: no permitas que el fin de tu santo sea la corrupción. Amén. Vamos a dejarlo ahí porque es muy largo. Pero quiero decirles que el último versículo dice, el 52, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Estas predicaciones, si tú las estudias, se aprende mucho. ¿Cómo ellos conocían la palabra tan profundamente? ¿Y cómo la interpretaban? ¿Cómo la agregaron con la resurrección de Cristo Jesús? ¿Cómo Pablo, cuando estaban los seduceos y había un alboroto grande, hablaba de resurrección y enseguida había división en ellos? Y el apóstol Pablo se aprovechaba de esta situación para ser libre.
amados, a predicar de Cristo. Sí, no dejemos de predicar de Cristo, porque es necesario. Así que vamos a tomar una ofrenda, como es nuestra costumbre, para el Señor. Y vamos a cantar alabanzas al Señor. Y vamos a darle gracias por todo. Señor, hemos orado, hemos cumplido con tu palabra. Estamos orando por las necesidades y las sanidades que vengan. Pero Señor, llévanos a predicar. Necesitamos predicar más. Si vemos el libro de Hechos, todo es predicar. Y nosotros necesitamos ir a dar a conocer las buenas nuevas. Dios los bendice. Mi ofrenda está por Cel, en el nombre de Jesús. Y ustedes ponen por Cel.